sacar las gametas debo recordar las leyes de Mendel, recuerden, ley de segregación igualitaria y ley de segregación independiente. Para sacar gametas utilizo el método dicotómico cuando tengo más de un gen. Recordar la nomenclatura. Cuando yo terminaba de sacar gametas, ¿cómo identificaba yo que eso era una gameta? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué nomenclatura utilizaba? Con el círculo, profe. Perfecto, lo tengo que encerrar esa gametita. ¿Bien? Otra cuestión importante. Las leyes de Mendel me permiten inferir cómo será la descendencia a partir de ciertos parentales, o bien a partir de la descendencia yo puedo adivinar o inferir cómo son esos parentales. ¿Bien? Puedo adivinar la descendencia o adivinar los parentales. ¿Bien? Y para plantear cruzamientos puedo hacer, cuando tengo un solo gen, utilizo el cuadro de Punnett. ¿Se acuerdan de ese cuadrito donde poníamos las gametas de uno y del otro parental acá y adentro estaban los genotipos y sus proporciones? ¿Bien? Cuando ya tengo más de un gen, este cuadro se me hace engorroso. Entonces ahí es mejor utilizar el método dicotómico. Ahora vamos a tomar un coloquio. Ustedes necesito que lo resuelvan en una hoja y yo les aviso, les voy a dar 10 minutos y cuando termine ese tiempo yo les informo a dónde me lo mandan o cómo me lo mandan, ¿bien? Obviamente esto no es que si lo hacen mal desaprueban y se quedan libres o nosotros vamos a decir, este chico no estudió. No, quiero que tomen conciencia de cómo van avanzando con la materia. ¿Para qué? Para que o se pongan a estudiar, que por favor no lleguen al parcial sin saber esto. ¿Y por qué? Porque hoy necesitamos que esté bien aceitado el tema ya de primera y segunda ley de Mendel. ¿Bien? Este es el coloquio. Les piden que saquen gametas mediante método dicotómico del siguiente individuo que tiene este genotipo. El segundo inciso es cuáles son las proporciones fenotípicas y genotípicas del siguiente cruzamiento utilizando el cuadro de Punnett. Y qué proporciones fenotípicas y genotípicas se espera del siguiente cruzamiento utilizando el método dicotómico. ¿Alguna duda respecto a las consignas? ¿A qué estoy pidiendo? No, profe. No, profe, sí Bueno. se entiende. A partir de Profe, ahora... directamente podemos resolver o copiamos las consignas también. No, la consigna no la copio, yo se la voy a dejar acá. Pero sí Perfecto. necesito que se pueda hacer por Word y mira, se van a complicar haciendo por Word porque tienen que hacer método dicotómico, no sé. Yo para que no pierdan tiempo lo haría en una hoja, ¿bien? Que lo hagan en una hoja, sí, para el que saquen una foto. Si lo quieren hacer en Word, háganlo, pero creo que se van a perder tiempo. A partir de ahora tienen 10 minutos para hacer esto, yo les aviso cómo me lo envían después. ¿Bien? Pongo acá 10 minutos, a las 28 se va a terminar el tiempo de resolver. ¿Bien? Cualquier duda que tengan respecto a la consigna me avisan y lo vemos. ¿Bien?
demorando. La de segregación igualitaria. La de segregación igualitaria. Primero, ¿qué es lo que habla la primera ley, digamos? ¿De qué me habla la primera ley? De segregación igualitaria, ¿qué es lo que me dice? Que se van a segregar, digamos, es para un solo gen y que van Ajá. a segregar de forma pareja. Entonces, ¿la usé para sacar gametas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con cuántos genes estábamos trabajando? No, porque se utilizaría la segunda ley Ah, sí, son varios. para más de 2 genes. 5. 5. 5 genes, está bien, pero yo tengo que trabajar primero con un gen, después con el otro y después con el otro. Entonces, ¿qué le parece? ¿Uso las dos o una sola? Las 2. Las Las dos. dos. Las Cuando dos. trabajo con cada gen de manera individual, estoy La usando primera. la ley de segregación igualitaria. Cuando me voy al otro gen, yo qué es lo que digo, este gen segrega de forma independientemente del resto. Entonces, por eso estoy utilizando las dos. ¿Se entiende que estamos utilizando las dos y por qué? Sí. Sí, Bien. profe. Profe, ¿podría volver a repetir? Sí, ahora lo vemos también cuando veamos las imágenes. Pero estoy utilizando las dos leyes. Cuando trabajo con un gen de forma individual, ahí estoy utilizando esperen, ahí está. Bien. Ahí ya pegué las imágenes. Espérenme 2 segundos. Y ya sigo. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, perdonen. Ahí está. El primer punto, lo que me pedía, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Se ve. El primer punto lo que me pedía era sacar gametas con el método dicotómico del siguiente individuo. Y yo acá que estoy viendo que estoy trabajando para un individuo que tiene ¿cuántos genes? ¿Con cuántos genes estoy trabajando? 5. 5, 1, profe. 2, 3, 4, 5 genes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay 2 leyes de Mendel que estudiamos. La primera es la ley de segregación igualitaria, que me dice que durante la formación de los gametos, los miembros del par génico se segregan de manera igualitaria, de manera que la mitad de los miembros lleva a un miembro del par, la mitad de las gametas lleva a un miembro del par, y la otra mitad del otro miembro. En el primer caso, como era un individuo homocigota, obviamente un medio más un medio es igual a uno, o sea, tengo un solo tipo de gametas, ¿bien? Entonces, por eso ahí aplico lo que sería la primera ley de Mendel. ¿Qué pasa? Cuando me voy al resto de los genes, ¿qué es lo que tengo que decir? Este gen, el gen A, segrega independientemente del resto de los genes. Ahora, cuando me voy a trabajar con el gen B, digo, a ver, el gen B segrega independientemente del resto. Y esa ley de segregación independiente es la segunda ley de Mendel. Por eso, en este caso, cuando tengo varios genes, trabajo con las 2 leyes de Mendel para sacar gametas. ¿Bien? No sé si se entendió ahí, no me acuerdo quién preguntó. Sí, Sí. sí, sí, sí. Ahí lo entendí. Estoy trabajando con las 2 leyes de Mendel. Vamos a ver lo que hicieron los compañeros. No me acuerdo cuál era cuál, creo que Federico era el primero, era para sacar gametas. Vamos a ver qué hizo Federico. Está acá. Bien. Sí, Primero trabaja con el gen A. ¿Cuál es el Producción. punto 2? Ahí está. ¿Cómo? No, estoy trabajando con el de abajo. A ver, ya le pongo Sí. el lapicito más ancho, así estoy trabajando con este y con un color más contrastante, veamos si se ve. No se ve tan como quiero, pero bien. Bueno, estamos trabajando con este, entonces él trabaja primero con el gen A. Entonces la mitad, este individuo es homocigota para el gen A, entonces va a producir un solo tipo de gametos, por eso con el método dicotómico hace para A, un solo tipo de alelo que es A, grande. Después trabaja con el gen B. ¿Y qué es lo que pasa? Al ser heterocigota, la mitad de las gametas va a llevar al alelo B grande y la mitad al alelo B chica. ¿Bien? Paso a trabajar con el gen C. Como es homocigota recesivo, va a producir un solo tipo de alelo, que es el alelo C chiquitita. ¿Bien? Y de ahí paso al gen D. En el gen D es heterocigota, entonces la mitad de las gametas va a llevar al alelo D grande y la mitad al alelo D chiquita. Lo mismo para las gametas que llevan a este alelo A grande, B chiquita, C chiquita, entonces la mitad va a ser D grande, la mitad de chiquita. Y cuando trabajo para el gen E, estoy viendo que es un homocigota recesivo, entonces va a producir un solo tipo de gametas. ¿Bien? Entonces, este individuo para 5 genes, ¿cuántos tipos de gametas va a producir? 4. 4. 4. 4 tipos de gametas. ¿Qué error hay acá, Federico? A ver si te das cuenta. O el resto. La nomenclatura circulito. del círculo. Ajá, si me piden sacar gametas,
tengo que hacer el circulito. ¿Bien? Eso recuerden siempre. Cuando saco gametas, tengo que hacer el circulito. ¿Se entendió este punto? Sí. Trabajo con las Ok. dos leyes de Mendel. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a este punto? Así pasamos No, al profe, otro. gracias. No. Bueno, vamos a pasar al punto 2. El punto 2, ¿qué nos decía? Nos decía que trabajemos con cuáles son las proporciones fenotípicas y genotípicas de este cruzamiento, utilizando el cuadrado de Punnett. Bien, y ese vamos a ver cuál de los compañeros, creo que el de Matías tenían los tres. Vamos a trabajar con el de Matías. Acá está. Ay, perdón, se me van. Aprieto el mouse un poco de más. Acá está. Bien. Es un mono híbrido. Bien. Entonces tenemos que trabajar con el cuadrado de Punnett. ¿Qué hacíamos? Colocábamos los parentales en esta tablita. ¿Qué error hay acá, Matías? Me faltan las gametas de masculina Eso, y yo las siempre se femeninas. los marco porque es algo que siempre se olvidan de este gameta. Sí, sí, Porque, sí. o sea, el problema es que después se confunden, o sea, siempre está esa confusión de sacar gametas y hacer cruzamiento. Entonces, por ahí capaz que en el parcial no sabes si esos son gametas, si esos son genotipos, qué son, ¿bien? Entonces, por eso Bien. lo tenemos que hacer. Bien, entonces, hacemos el cuadro de Punnett que me sirve para resolver cruzamientos. Entonces, tengo 1/2 por 1/2 es 1/4, y el genotipo es A grande a grande. 1/2 por 1/2 1/4, el genotipo heterocigota, acá también 1/4 del genotipo heterocigota, y 1/4 de A chica, ¿bien? Entonces, me pedían proporciones fenotípicas, entonces trabajo con esto. Voy a tener 3/4 de A grande rayita. ¿Qué significaba esa A grande rayita? Que puede ser heterocigota o Bien. u homocigota. ¿Qué tipo de homocigota? A grande a grande. Claro, Dominante. dominante. Bien, Dominante. perfecto. Y 1/4 de A chica. Y las proporciones genotípicas para este tipo de cruzamientos son 1/4 de homocigota dominante, 1/2 de heterocigota y 1/4 de homocigota recesiva. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿alguna duda respecto a este cuadro? Yo por eso les había dicho que practiquen mucho con este cuadrito los distintos tipos de cruzamiento. ¿Por qué? Para que cuando tenga más genes pueda hacer el método dicotómico. ¿Bien? ¿Alguna duda con este? No, profe. No, profe. Bien, Gracias. entonces pasamos al punto 3, que me pedía que hagamos un cruzamiento y veíamos 3 genes. Bien, a ver, no me acuerdo dónde está dónde quedó la consigna. Acá. Bien, tengo un cruzamiento para 3 genes, ¿bien? Y están acá los genes. Es A grande, A chica, B grande, B chica, C grande, C grande, por A grande, A chica, B chica, B chica, C chica, C chica. Bien, y vamos a ver lo que hizo la compañera. Creo que mandó 2 fotos y yo solo pegué una. Acá está. Bien, estas son las proporciones fenotípicas que yo espero en este cruzamiento. Cuando yo tengo más de un gen, se me complica utilizar el cuadro de Punnett, se hace engorroso. Trabajo con el método dicotómico, ¿bien? Método dicotómico entonces lo puedo usar para sacar gametas o bien para hacer cruzamientos, ¿bien? Entonces primero trabajo con el gen A. Y que acá, ¿qué ley estoy utilizando cuando estoy viendo cruzamientos? Y trabajo primero con el gen A, después con el gen B y después con el gen C. ¿La primera o la segunda? La segunda, porque es la ley de segregación independiente. Los miembros de este par segregan independientemente. Entonces trabajo primero con el gen A. Cuando cruzo un heterocigota por un heterocigota, las proporciones fenotípicas que yo espero son 3/4 de A grande rayita y 1/4 de A chica. ¿Bien? Entonces paso a ver qué pasa con el gen B. Cuando cruzo B grande B chica por B chica, voy a obtener acá, como dice la compañera, 1/2 de B grande B chica y 1/2 de B chica. Y lo mismo para cuando tengo el genotipo homocigota recesivo. 1/2 de B grande B chica, 1/2 de B chica. Cuando voy a trabajar con el gen C, ¿qué es lo que pasa? Tengo un homocigota dominante por un homocigota recesivo. En la descendencia son todos heterocigotas. ¿Bien? Entonces, como hizo acá la compañera, llego a esto. 3/4 por 1/2 son 3/8, ¿bien? De fenotipo A grande rayita, B chica. 3/4 por 1/2, acá ojo, 3/8. 3/8 también.
3/8. Y acá presten mucha atención porque es muy fácil, acá le meten 3 medio, uno, no sé, siempre nos mareamos cuando hacemos cálculo con fracciones, entonces por favor, no mejor calculadora y con paréntesis y trabajando bien ordenadito, porque si no se va con cualquier cosa, ¿bien? 1/4 por 1 medio, 1/8 de a chica, y bueno, obtenemos estas 4 clases fenotípicas en la descendencia. Anaí era quien hizo este ejercicio. No sé si hiciste también, porque acá te faltarían las proporciones genotípicas. Sí, le mandé la foto anterior, profe. Ah, bien. A esa no la descargué. Pero ¿cómo lo tendríamos que haber resuelto si son proporciones genotípicas? Sería 1/4 de A grande. Perfecto. Hacemos lo mismo, pero ya trabajamos con proporciones genotípicas, ¿bien? Entonces acá se va a abrir 1 medio, y bueno, y lo termina. Y en las proporciones ahí van a tener que multiplicar 1/4 por 1 medio, van a tener 1/8, 1/4 por 1 medio, 1/8, 1 medio por 1 medio, van a tener 1/4, ahí no se mareen. Es lo mismo que decir, o sea, una forma de chequear que está bien lo que hicieron es después sumar esto. 3/8 más 3/8, 6/8. 7/8, 8/8. Ah, lo hice bien, no me mareé. Tengan cuidado ahí. ¿Alguien tuvo inconvenientes para realizar las proporciones genotípicas? ¿Para cómo se calculaban? Yo para no hacer todo el desarrollo. Pero es No, trabajar profe. ¿No? Gracias. Bueno, No. perfecto. Si lo hicieron bien, o sea, gracias a los chicos que participaron, y al resto también que lo desarrolló. Si lo hicieron bien, quiere decir que estamos bien, entonces podemos avanzar y continuar con el desarrollo del trabajo práctico 5, que es el que nos toca hoy día. ¿Bien? ¿No hay ninguna duda respecto a esto? Y bueno, y acá cuando No, bien dicho, profe. ojalá que el parcial sea así. Bueno, en el parcial nosotros tenemos que evaluar teoría y práctica. Entonces, ¿qué es lo que van a tener en el parcial? Se les van a dar distintos tipos de ejercicios, y ustedes, la forma de demostrar que saben la teoría es que sepan identificar. Hoy van a ver qué es lo que pasa cuando tengo excepciones a estas leyes de Mendel. Entonces ustedes lo que tienen que saber es saber identificar. Ah, esto es la segunda ley de Mendel, esto es dominancia intermedia, esto es genes ligados, que son los temas que van a ver después, ¿bien? Pero me interesaban que a esto lo tengan bien claro para que veamos qué pasa después. ¿Bien? Por ahí dicen Sí, los profe. parciales que son más difíciles, en realidad lo que hacemos, la forma que tenemos de ver que están entendiendo teoría y práctica es esa, ¿bien? Ustedes van a tener ejercicios, eso les quería hablar, chicos, yo les voy a preparar para que se preparen para el parcial es el 1 de octubre, pero seguramente después del receso ese que tienen por la Semana del Estudiante, yo les voy a preparar como un coloquio, pero ese lo van a resolver en el Moodle, y es individual, para que vayan practicando la forma en cual se evalúan los parciales, ¿bien? Los parciales son individuales, obviamente, con cámara encendida, y nunca tienen ninguno el mismo parcial porque hay un banco de preguntas bastante grande que hace que se combine todo y que sea muy poco probable que a alguien le toque el mismo parcial que al otro, ¿bien? Pero a mí me preocupa que vamos a estar toda una semana sin vernos, volvemos, ven un tema nuevo y ya es el parcial. Entonces, por favor, no se atrasen, ¿bien? Yo les voy a preparar ese, que va a ser como un autodiagnóstico, que va a ser obligatorio, pero no quiere decir que si lo desaprueban les va a ir mal. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a eso? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cuánto tiempo nos van a dar para resolver el parcial? Y no, siempre lo que hacemos nosotras es lo planteamos, vemos en cuánto nos lleva a nosotros y lo multiplicamos por 3. ¿Bien? No más de 2 horas seguramente, así que, pero sí está chequeado que lo pueden resolver tranquilamente en ese tiempo. ¿Bien? Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo del trabajo práctico 5. ¿No hay ninguna otra duda? ¿Hay alguna duda? Bueno, no la hay. No, profe. Ahí está mi hija gritando. Bueno, vamos a avanzar entonces. Hoy nos corresponde trabajar con el trabajo práctico número 5, marcador genético, extensión del análisis mendeliano. ¿Bien? Los objetivos son comprender el significado de un marcador genético y su aplicabilidad en distintos ámbitos de la genética, analizar las distintas causas de modificaciones de las proporciones fenotípicas mendelianas.
¿bien? Relaciones de dominancia, epistasis, genes letales. ¿Por qué? Porque nosotros esto habíamos visto, teníamos las leyes de Mendel, y esas leyes nos permitían hacer predicciones respecto a proporciones fenotípicas y genótipicas. Esperen un ratito que mi hija está gritando, voy a ver qué pasa. Ay, Dios. Disculpen, chicos y chicas. Bien, entonces tenemos que analizar modificaciones de esas proporciones fenotípicas que nosotros veníamos trabajando, ¿bien? ¿Qué pasaba cuando cruzaba un díbrido por un díbrido que obtenía ese 9331, o un díbrido por un homocigota recesivo que tenía un cuarto, un cuarto, un cuarto? Hay diversas situaciones que producen que se te modifiquen esas proporciones fenotípicas, ¿bien? En este caso, las proporciones genotípicas se van a mantener intactas, no se van a modificar. Pero ustedes después van a ver que en el trabajo práctico de ligamiento, ahí se van a modificar las dos, ¿bien? En el trabajo práctico de hoy y del miércoles, vamos a ver cuando se modifican solo las proporciones fenotípicas, ¿bien? Y bueno, y también vamos a ver el significado de marcador genético, que ya la clase pasada la habíamos trabajado a ese concepto, ¿bien? La asistente se toma el principio de la clase, ¿no? Porque veo que a veces siguen poniendo presente y ya pasó bastante tiempo. ¿Bien? Acá el primer punto nos pide que definamos marcador genético y que identifiquemos los distintos tipos de marcadores, reconociendo aquellos más utilizados en los estudios de conservación y manejo de recursos genéticos. Ya la vez pasada habíamos hablado de marcador genético. ¿Qué era un marcador genético? ¿A qué hacía referencia? ¿Qué características? Y siguen poniendo presente, chicos, la asistencia al principio de la clase, por favor. Tenía que cumplir las leyes de Mendel. Perfecto, marcador genético. Debía cumplir las leyes de Mendel. ¿Qué era un marcador genético? Acá hay una característica. Es un carácter que presenta polimorfismo. Es un carácter perfecto. Hay una serie de características importantes. Polimorfismo. ¿Qué más? ¿Dónde lo medía yo? ¿En un individuo o en una población? En un individuo de una población. En realidad, en individuos de una población. ¿Por qué? Porque si presenta polimorfismo, ¿qué significaba polimorfismo? Muchas formas, variabilidad. Yo esa variabilidad no la puedo ver en un solo individuo, la veo en muchos individuos, en todos los individuos de la población. ¿Bien? Pero, entonces, el marcador genético tenía esas características. A este tema de marcador genético, yo lo voy a dejar, como es bien teórico, lo voy a ver, pero así muy superficialmente, y se los voy a dejar a ustedes para que lo analicen con la clase, ¿bien? Con la clase que está subida, que dura bastante tiempo y que está analizado bien en detalle cada uno de estos tipos de marcadores genéticos. ¿Bien? Porque prefiero que trabajemos en lo que son los cruzamientos. ¿Bien? Entonces vemos, el concepto de marcador genético, como habíamos dicho, surge con los trabajos de Mendel, y acá están las características que mencionaron. Carácter que presenta polimorfismo o variabilidad, experimentalmente detectable, es decir, que yo lo puedo ver esa variabilidad. ¿Bien? En individuos de una población, y un tipo de herencia predecible según las leyes de Mendel, es decir, que tiene que cumplir con las leyes de Mendel. Son muy útiles, ¿por qué? Porque sirven para cuantificar variabilidad genética. ¿Y por qué ustedes como futuros ingenieros en recursos naturales tienen que estudiar genética, variabilidad genética? Es porque hubo un auge, como que no se le estaba prestando mucha atención al tema esto de la base genética, el manejo y conservación de recursos, y se dieron cuenta de que era bastante importante, y por eso lo empezaron a tener en cuenta. Van a ver que hay muchos trabajos publicados en internet en los cuales hacen uso de estos tipos de marcadores, y en el cual van analizando la variabilidad genética,
y pueden tomar decisiones de manejo y decisiones de conservación en función a la variabilidad genética que estén, con la que se cuente en ese momento, ¿bien? Por eso está la utilidad de trabajar o de tener en cuenta estos marcadores genéticos. Y como ven, tienen una serie de características que son importantes para que sean considerados marcadores genéticos, ¿bien? Existen distintos tipos de marcadores genéticos. Están los marcadores morfológicos, diferencias en las formas, qué sé yo, alguna especie, algún animal, algún ejemplo que tengan ustedes de alguna especie silvestre o alguna especie en peligro de extinción. Qué sé yo, podría ser el color de pelaje, podría ser el color de las plumas, el largo de la cola, el largo de las alas. Bien, hay muchos ejemplos, pero que para que esa característica sea considerada un marcador genético, tiene que cumplir con todo esto que nombramos, presentar polimorfismo, que sea experimentalmente detectable en los individuos de la población y que siga el patrón de herencia mendeliano. Bien, muchos marcadores de estos morfológicos son útiles para describir a una especie, ¿bien? Estos marcadores morfológicos son útiles, pero no todo marcador morfológico es necesariamente un marcador genético, ¿bien? No sé si se entiende eso. Qué sé yo, el largo de la cola de cierto animal puede ser que puede tener cola larga o cola corta, pero ¿qué es lo que pasa? Si no me sirve para describir esos individuos de la población, pero si no me cumple con las leyes de Mendel, no es un marcador genético y no voy a poder hacer un estudio poblacional considerando ese marcador, ¿bien? No voy a poder hacer alguna, qué sé yo, tomar alguna decisión de manejo en función de un estudio respecto a ese marcador, ¿bien? Otro tipo de marcador genético son los marcadores cromosómicos. Cuando yo puedo detectar variabilidad a nivel cromosómico, cuando lo veo, cuando hago los preparados, ¿en qué momento, dónde se obtenía la máxima condensación del cromosoma? Cuando hacía los preparados citológicos, ¿cuándo veía yo la máxima condensación? ¿En cuál? En metafase. Bien, los cromosomas metafásicos son cuando alcanzan el máximo grado de condensación, ¿bien? Y ahí los puedo individualizar, puedo clasificarlos por forma, por tamaño, por bandeo, ¿bien? A ese nivel yo también puedo detectar variabilidad. Acá ustedes van a ver que en este caso este es un cariotipo normal, y acá tiene un cromosoma I de más, ¿bien? Eso es una forma también de detectar variabilidad. Pero obviamente para que sea considerado un marcador genético, tiene que tener todas estas características. Otro tipo de marcadores son los marcadores bioquímicos, ¿bien? No sé si se acuerdan de química biológica cuando hacíamos, bueno, en realidad no sé si lo hicimos, pero estudiábamos lo que eran las corridas electroforéticas de proteínas, ¿bien? Se puede trabajar con enzimas, con distintas proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Yo sembraba en una fuente, hacía una cuba de electroforesis, la sometía, sembraba las muestras y las sometía a un voltaje, entonces migraban de acuerdo a su peso, ¿bien? Entonces yo puedo ver, ustedes si ven acá tengo un tipo de enzima y acá tengo otro, ¿bien? Ya después lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios, qué genotipos están asociados a este tipo de enzimas, pero yo lo que quiero que vean es que también sirven para detectar variabilidad. Si no hubiera variabilidad, ¿cómo sería todo, digamos? En esta corrida electroforética, si no hubiera variabilidad, yo tendría que ver todos los puntitos a una misma altura, ¿bien? Todos los puntitos a una misma altura. Ahí yo no detectaría, o sea, serían todas las enzimas iguales, ¿bien? Entonces no habría variabilidad. Marcadores bioquímicos se usan mucho también en estudios de conservación. Y ahora hay un auge muy grande en lo que son los marcadores moleculares, que detectan variabilidad a nivel de ADN, ¿bien? También se hacen corridas electroforéticas, y yo tengo estos geles, son unos geles que pueden ser grandes o chiquitos, yo trabajo con unos geles gigantes así, en los cuales yo puedo detectar. Estos geles, los marcadores genéticos, detectan variabilidad a nivel, pueden ser hasta a nivel de nucleótidos, o si no a través de secuencias repetidas. Pero también, de nuevo, yo los tengo que sembrar. Siembro las muestras y las someto a un gradiente de presión. ¿Cuáles eran las propiedades del ADN? A ver, ¿se acuerdan cuáles eran las propiedades físico-químicas del ADN que vieron con la profe Mariana? Purificar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, las repasamos, pero hay una propiedad físico-química del ADN que hace que migre, que también hay de las proteínas, también la tienen esa propiedad,
que hacen que cuando los someto a un gradiente o a un voltaje, migran en los geles de acuerdo a su peso, ¿bien? Acá de ¿La nuevo, electroforesis, profe? sí, en la electroforesis es la técnica que me permite a mí separar esas muestras de acuerdo a su peso. Pero hay una propiedad del ADN que, bueno, se las dejo para que la repasen y que la vean ustedes, que es la que me permite Son las hacer cargas negativas, claro, las las cargas negativas. negativas, ¿bien? Del grupo fosfato, los ¿bien? aniones. Ujú. Es un polianión, la molécula del Polianión. ADN, entonces va a migrar hacia qué polo. Yo lo Hacia el siembro, positivo. va a migrar hacia el polo positivo, ¿bien? Y de acuerdo a su peso va a correr más o menos lento, ¿bien? Bien, bien. A nivel molecular también. Si yo veo que todas las muestritas, ahí supongo que está derechito esto, tienen la misma formulita, si yo viera solo eso, quiere decir que no tiene variabilidad, es monomórfica, no es polimórfica. Pero acá ustedes ven, en el caso de esta muestra, es una muestra, yo puedo detectar variabilidad a esos distintos niveles. Como ven, hay como una escala macro, que sería ver lo morfológico, y si me voy adentrando en lo que es la célula, la molécula de ADN, las proteínas, todo, voy detectando variabilidad cada vez a un nivel más pequeño, ¿bien? Pero existen todos estos tipos de marcadores genéticos y son muy útiles para estudiar variabilidad. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo vean con la clase de la profe Mariana. Me interesa porque es teórico y está, ¿bien? Prefiero y me interesa muchísimo más que ahondemos en lo que son relaciones de dominancia, en hacer cruzamientos y que avancemos por ese lado. ¿Alguna duda respecto a los marcadores genéticos? Les pueden preguntar, No, profe. tranquilamente les pueden preguntar en el parcial qué es un marcador genético, qué características puede tener, ejemplos de marcadores genéticos. Entonces, estudien también las partes teóricas, tienen que estudiar. ¿Bien? Veamos. Bueno. Y hoy vamos a continuar con el trabajo práctico, y el trabajo se llama Extensión del análisis mendeliano. ¿Bien? Acá están de nuevo las leyes de Mendel, la primera y la segunda ley de Mendel, y con lo que les dice esta diapositiva es que, bueno, que con estas leyes nosotros podíamos predecir resultados de cruzamientos, o sea, de determinados parentales, yo ver qué descendencia tiene, o bien a partir de la descendencia yo inferir cómo es el genotipo de los parentales. ¿Bien? Para eso me servían las leyes de Mendel, pero hay ciertas circunstancias en que esas proporciones fenotípicas se modifican. ¿Bien? Y eso no me quiere decir que no se estén cumpliendo las leyes de Mendel. Se están cumpliendo, pero pasa algo que hace que esas leyes, que las proporciones fenotípicas se modifiquen. ¿Bien? Hoy vamos a ver causas por las cuales esas proporciones fenotípicas mendelianas esperadas se modifican. Esas causas son relaciones de dominancia, son genes letales, alelismo múltiple, y la clase que viene vamos a ver epistasis, o van a ver con la profe Mariana, todavía no sé. ¿Bien? Entonces vamos a ver relaciones de dominancia, genes letales y alelismo múltiple, seguro hoy día. ¿Bien? Vamos a trabajar con esto. Bien. ¿Alguien se anima a leer el punto 2? Profe, ¿puedes repetir de vuelta, por favor? Bien. Eran? O sea, nosotros lo que vamos a ver en el trabajo práctico de hoy, del miércoles, hay causas que producen que las proporciones fenotípicas mendelianas se modifiquen. ¿Bien? Esas causas son, que vamos a ver hoy al menos, son relaciones de dominancia, genes letales, alelismo múltiple, y el miércoles que viene vemos epistasis. ¿Bien? Todos estos títulos que le estoy dando hacen que se produzcan modificaciones de las proporciones fenotípicas mendelianas. ¿Bien? Ahí leo, profe. Bueno, gracias, Matías. De nada. Mendel trabajó con caracteres gobernados por un único gen. A partir de la serie de cruzamientos que realizó, pudo definir el modo de herencia con las dos leyes de segregación igualitaria y segregación independiente. Hoy a estos caracteres los denominamos marcadores genéticos morfológicos.
Todos los caracteres que evaluó Mendel en sus cruzamientos tenían dos alelos y entre ellos existía una relación de dominancia completa. A. Define el concepto de relación de dominancia, y B. Identifique los distintos tipos de relaciones de dominancia que existen y justifique en qué genotipo usted puede visualizar los distintos tipos de relación. Perfecto. Gracias, Matías. Bien. Relación de dominancia es lo mismo que interacción alélica o interacciones alélicas. ¿Bien? Entonces, relaciones de dominancia yo lo tengo que asociar a interacciones alélicas. ¿Y ya qué me hace referencia a interacciones alélicas? A la interacción, a cómo se relacionan los alelos de un gen. ¿Cuál era la definición de gen? ¿Qué era un gen? Porción de ADN. Una porción de ADN. Es una unidad de información. La Una unidad porción de funcional, ADN. una ¿Qué es lo que unidad hacía? funcional del ADN. Una unidad funcional del ADN. ¿Qué más? Hay una serie de características que están faltando. Se codifica para un determinado carácter. Perfecto, bien, un segmento de ADN puede ser cualquier cosa, pero en este caso es una porción, un segmento de ADN que codifica para un carácter determinado, ¿bien? ¿Y qué eran los alelos? Son las alternativas de ese gen, ¿no? Son las formas alternativas de un gen, ¿bien? Entonces, nosotros cuando vemos relaciones de dominancia o interacciones alélicas, vemos la forma en que se relacionan los alelos de un gen. Nosotros vamos a estudiar 4 tipos de interacciones alélicas o 4 tipos de relaciones de dominancia. Que esas son dominancia completa, dominancia incompleta o intermedia, codominancia y superdominancia, o sobredominancia también si se quiere. Sobredominancia. Ay. Se me abren un montón de ventanitas y no puedo. Sobredominancia. ¿Bien? Entonces, interacciones alélicas. Entonces, miren bien, es las relaciones entre alelos de un gen. Si yo trabajo con un solo gen, ¿cuál de las leyes de Mendel les parece que vamos a ver hoy? O cuáles son las modificaciones de las proporciones? ¿Cuál de las leyes de Mendel vamos a ver hoy? ¿A la primera o a la segunda ley de Mendel? La primera. La primera. A la primera. ¿Bien? La clase que viene, cuando veamos epistasis es interacción entre genes que codifican para un mismo carácter. Escriban eso. Epistasis es interacción entre genes que codifican para el mismo carácter. Entonces, ¿hay cuál de las leyes de Mendel vamos a ver? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Vamos a ver cómo se van modificando las proporciones que nosotros esperábamos de acuerdo a la segunda ley de Mendel, ¿bien? Una pregunta puede ser, ¿cuál es la diferencia entre relación de dominancia y entre epistasis? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? O primero, ¿cuál es lo parecido? ¿Qué tienen en común relación de dominancia y epistasis? Por definición, ambas son interacciones. Bien, relación de dominancia es la interacción entre los alelos de un gen. La epistasis es la interacción entre genes que codifican para un mismo carácter. ¿Bien? Entonces ahí está la diferencia también. Relación de dominancia es interacción entre alelos de un mismo gen. En cambio, en epistasis yo veo interacción, pero entre genes distintos que codifican para el mismo carácter. Es como una ensalada y por eso yo siempre les digo que tengan bien claro el concepto de gen y el concepto de alelo. Pero ahí vamos a ver bien las diferencias. ¿Bien? ¿No puedes repetir lo de relación de dominancia, por favor? ¿Qué parte, Mario? Interacción de alelos de un mismo gen, ¿es así? Sí, es la interacción entre alelos de un mismo gen. Mientras que la epistasis es la interacción entre genes
que codifican para un mismo carácter. ¿Bien? Entonces, hoy nos vamos a centrar en cómo se modifican esas proporciones fenotípicas esperadas por Mendel cuando yo veo un solo gen. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que teníamos 4 tipos de relaciones de dominancia. Dominancia completa, dominancia incompleta o intermedia, codominancia y superdominancia. ¿Cuáles de estas 4 ya las vimos? Dominancia completa. Dominancia completa. Dominancia completa, ¿bien? ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Cómo yo me daba cuenta de que había dominancia completa? Cuando eran homocigotos, profe. Cuando eran homocigotas. O sea, Por los fenotipos. El fenotipo. Del homocigota dominante. Bien, yo ¿a quién lo miraba? Lo Al individuo. observaba. ¿A cuál individuo? Miraba el fenotipo del heterocigota. ¿Y el heterocigota qué fenotipo tiene? Igualito al de homocigota dominante. ¿Bien? Este alelo A grande dominaba sobre este alelo A chiquito y no lo deja que se exprese. ¿Bien? Y por eso el individuo que tiene el genotipo heterocigota presenta el mismo fenotipo que el homocigota dominante. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Alguna duda respecto a eso? No sé si ustedes recuerdan, pero en la consigna me preguntaba, identifique los distintos tipos de relaciones de dominancia que existen y justifique en qué genotipo usted puede visualizar los distintos tipos de relaciones. Para yo darme cuenta del tipo de relación que hay entre los alelos de un gen, observo al fenotipo del heterocigota. Eso anoten. Observo el fenotipo del heterocigota. Debo observar el fenotipo del heterocigota para darme cuenta cuál es el tipo de relación de dominancia que hay entre los alelos de ese gen. En el caso de dominancia completa, yo tengo que el heterocigota presenta exactamente el mismo fenotipo que el homocigota dominante. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las proporciones fenotípicas que yo observo en estos cruzamientos? O sea, si yo cruzo un heterocigota por un heterocigota, ¿cuáles son las proporciones fenotípicas que yo observo? 3-1. 3 cuartos. cuartos, un cuarto. 3 cuartos, un cuarto. Bien. Bien. El otro tipo de relación de dominancia que nosotros vamos a estudiar es el caso de dominancia incompleta o dominancia intermedia. Bien. En este caso, y miren, acá, presten atención a esto. Dice, cuidado con la nomenclatura que utilizo. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos dominancia completa, utilizamos las A grandes y las A chiquititas. La A con un más y la A sin el más. De ahora en más, cuando yo tengo dominancia incompleta o codominancia, yo voy a utilizar las letras con subíndices. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando tengo dominancia incompleta, ningún alelo domina sobre el otro. Bien, eso escriban. Cuando tengo dominancia incompleta o dominancia intermedia, ningún alelo domina sobre el otro. ¿Alguna duda respecto a eso? No, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora, el heterocigota, como siempre, recordemos que tenemos que mirar al heterocigota. Bueno, me salió medio visco. El heterocigota va a tener su propio fenotipo. Ya no va a tener el mismo fenotipo que el homocigota dominante. Por ejemplo, en el color de determinadas flores, ¿vieron Don Diego de la Noche, esa planta? Qué sé yo, podemos tener flores blancas. Ay, no se nota lo que escribo. Blancas. Puedo tener flores rojas. ¿Y qué es lo que pasa? Los heterocigotas tienen un fenotipo de flores rosadas. Bien. En los casos de dominancia incompleta o dominancia intermedia, el heterocigota presenta un fenotipo
intermedio entre ambos homocigotas. Profe, ¿se podría decir que se expresan los dos? Se expresan los dos, siempre se van, o sea, en este caso, cuando teníamos dominancia completa, el Ager mayúscula no dejaba que se exprese la chiquita. En este caso se expresan los dos, ¿bien? Y los productos de esos alelos se van a mezclar. Ya después van a entender por qué digo que se mezclan o no se mezclan. Mi hija está muy intensa hoy, se la siente gritar mucho. Perdonen si se siente gritar. ¿Qué dijo al final, profe, de que se van a mezclar? Claro, los productos de estos alelos se mezclan, porque ustedes miren, seguramente ese alelo A1 codifica para cierta proteína que produce un tipo de color, ¿bien? Entonces, el A1 va a producir para blanco y el A2 para rojo. Entonces, cuando se mezclan esos productos, yo tengo las flores rosadas, ¿bien? Ya después van a entender bien por qué se mezclan o no se mezclan, ¿bien? Pero lo importante es que el heterocigota tiene su propio fenotipo, y que es un fenotipo intermedio entre ambos homocigotas. ¿Se entiende ahí? ¿O hay algo que no se entiende? ¿Bien? Hasta ahora vamos viendo dos relaciones. Dominancia completa. El heterocigota tiene un fenotipo igualito al homocigota dominante. Cuando tengo dominancia incompleta, el heterocigota tiene su propio fenotipo, es un fenotipo intermedio entre ambos homocigotas. ¿Y qué va a pasar? Yo cuando hago un cruzamiento entre un heterocigota y un heterocigota, ahora sí, siempre hagan las proporciones genotípicas. Yo esperaba un 1, 2, 1 acá, ¿verdad? 1 homocigota dominante, un medio de heterocigota y un cuarto de homocigota recesivo. Esas son las proporciones genotípicas. Las proporciones genotípicas no se modifican. Pero ¿cuáles van a ser las proporciones fenotípicas que yo voy a observar para este cruzamiento? Esas son las mismas. Van a ser las mismas. Voy a tener un cuarto que van a ser ¿de qué color? Un medio y un cuarto. Un cuarto blancas. Un medio rosas. Y un cuarto rojo. ¿Se me modificaron las proporciones fenotípicas que yo esperaba con las leyes de Mendel? ¿Cuáles eran las proporciones fenotípicas que yo esperaba? 3 cuartos, un cuarto. Y ven que ahora tengo 1, 2, 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el heterocigota tiene su propio fenotipo. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quieren que hagamos un descansito? ¿O terminamos de ver? Ustedes me dicen. Descansemos, profe. Bueno, 10 minutos, 4:30 nos conectamos de nuevo. Por favor. Okay. ¿Bien? Nos conectamos a las 4:30 y seguimos con la codominancia y Heterocigota. observar al heterocigota. ¿Bien? Habíamos dicho que cuando había dominancia completa, el heterocigota tenía exactamente el mismo fenotipo que el homocigota dominante, que cuando la relación de dominancia que hay entre los alelos es de dominancia intermedia, el heterocigota tenía su propio fenotipo. ¿Bien? Y algo más. ¿Por qué es importante estudiar estas relaciones de dominancia? Porque nosotros más adelante vamos a estudiar estos genes en las poblaciones naturales. Ahora estamos haciendo cruzamientos individuales, ¿verdad? Pero después, más adelante, cuando veamos genética de poblaciones, van a ver que tenemos que ver estas relaciones en las poblaciones para analizarlas, ¿bien? Y en función a la relación de dominancia que yo tengo entre los alelos del gen, va a ser distinta la metodología de trabajo, ¿bien? Entonces, por eso las estudiamos también. Bien. Ahora vamos a ver la relación de codominancia. En la relación de codominancia, el heterocigota también tiene su propio fenotipo, pero los productos génicos de los alelos no se mezclan. Escriban eso y después ya lo entendemos. Pero yo tengo entonces que el heterocigota tiene su propio fenotipo, pero los productos génicos de los alelos no se mezclan.
Yo voy a ver sobre todo estas relaciones de codominancia, las voy a poder visualizar bien cuando hago corridas electroforéticas, ¿bien? Entonces, cuando trabajo con marcadores bioquímicos o con marcadores moleculares, puedo visualizar esta ¿Puede relación. volver a repetir, profe, por favor? Bien, ¿qué parte? En codominancia lo que estaba diciendo. Bien, cuando yo tengo codominancia, el heterocigota también tiene su propio fenotipo, ¿bien? Pero los productos génicos de los alelos no se mezclan. Bien, ustedes van a ver que cuando tienen dominancia incompleta o dominancia intermedia, habíamos dicho que también que el heterocigota tiene su propio fenotipo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ese fenotipo era un intermedio entre el fenotipo de los homocigotas, ¿verdad? En el caso de la codominancia, ¿por qué les digo que lo vamos a ver con corridas electroforéticas? Nosotros cuando tenemos distintas corridas electroforéticas podemos tener, qué sé yo, sembramos una muestra y tenemos este patrón de banda. Bien. Cuando hay codominancia, ¿qué quiere decir? Yo voy a tener 3 genotipos distintos en este caso. Si yo tengo un gen B con 2 alelos que son B1, B2, cuando hay codominancia, ningún alelo domina sobre el otro, ¿bien? Se expresan ambos alelos. A ver, ¿hay alguien que tiene el micrófono? Rubén, estás con el micrófono prendido. No, Si le pueden avisar no, por el acá chat. no te alzan si no lo llamas. Rubén, por favor, estás con el chat prendido. Va con el micrófono encendido. Y se escucha. Perdón, profe. No hay problema, no te preocupes. ¿Bien? Entonces, cuando tengo codominancia, ningún alelo domina sobre el otro. El fenotipo del heterocigota es distinto a cualquiera de los homocigotas. Y ¿qué pasa cuando hay codominancia? Yo puedo ver la expresión individual de cada uno de estos alelos. ¿Bien? Pongan eso. Puedo ver la expresión individual de cada uno de estos alelos. ¿Bien? Si yo tengo el gen B con 2 alelos que son B1 y B2, ¿cuántos genotipos puedo tener? Vale, dice 4, pero son 3. ¿Cuántos genotipos? ¿Cuáles son los genotipos que puedo observar yo cuando tengo un gen con 2 alelos? B1 y B2. 3. ¿Cuáles son esos genotipos? B1, B1, B2, B2 y B1, B2. Bien, B1, 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 B2 y B2, B2. ¿Bien? Yo puedo tomar muestras de distintos individuos y ¿qué es lo que va a hacer? Y yo les había dicho que en las corridas electroforéticas migraban de acuerdo a su peso, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una sola bandita, yo acá puedo, por ejemplo, que el alelo B1 sea más pesado que el alelo B2. Entonces yo acá, esta bandita va a corresponder a la del genotipo B1, B1. ¿Bien? Tengo una sola bandita y puedo ver la expresión de ese alelo B1 que queda plasmada acá en la corrida. ¿Bien? Acá tengo otra bandita que es una banda más baja. Bien, esa va a ser la expresión del alelo B2. Bien, entonces el genotipo de esta bandita es B2, B2. Ay, qué duro el chueco. Pero hace referencia a que el genotipo de esta bandita es B2, B2. ¿Qué va a pasar en este caso? Miren, yo tengo la bandita de B1 y la bandita de B2. ¿Cuál será el genotipo de esa muestra? El heterocigota. B1, B2. Ese es el heterocigota. B1, B2. Yo puedo ver la expresión individual de cada uno de esos alelos. ¿Bien? Esos productos génicos no se mezclan. No es como cuando veía yo cuando tenía dominancia incompleta o dominancia intermedia, que tenía, qué sé yo, un homocigoto era blanco y el otro era rojo y el heterocigoto era rosado. Había una mezcla. Acá no, cuando yo tengo codominancia, veo la expresión individual de esos alelos, ¿bien? Sus productos no se mezclan. Entonces puedo detectar acá un homocigota, cuando tengo una sola bandita es homocigota, ¿bien? Como en este caso y en este caso, y cuando veo las dos banditas, es que ahí está el fenotipo del heterocigota, ¿bien? El heterocigota también tiene su propio fenotipo, ¿bien?
¿Se entiende? ¿Hay alguna duda respecto a cuando tengo codominancia? Sí, profe, sí se entiende. Bien, el resto. Sin miedo, me preguntan, lo volvemos a ver. Profe, ¿y no tiene un ejemplo, digamos, de expresión de este tipo? Expresión vos la ves en la corrida electroforética, en esos geles que yo les puse, ya lo vemos, tienen un ejercicio, pero vos lo que haces es tomás muestras, pueden ser tanto de marcadores bioquímicos, trabajar con enzimas, o podés trabajar con ADN. Yo, por ejemplo, trabajo en garbanzo con ADN, y yo siembro las muestras y veo, ¿bien? Yo sé el genotipo de los individuos que sembré en función a si tengo una sola bandita o tengo dos. No sé a qué haces referencia con un ejemplo, Alexis, creo que eras. Brian, no me acuerdo. Profe, y por ejemplo, en dominancia incompleta, ¿cómo se vería en la corrida electroforética? No, yo cuando tengo dominancia incompleta, yo acordate que tengo un fenotipo intermedio. Cuando trabajo con corridas electroforéticas, no hablo de dominancia incompleta. Cuando yo tengo, por ejemplo, un carácter que es rosado, rojo y blanco, un homocigota, el fenotipo que yo veo de las flores, un homocigota es blanco y el otro es rojo, y el heterocigota es rosado, ahí hay dominancia incompleta. En las corridas electroforéticas yo lo que veo son relaciones de codominancia por lo general. ¿Bien? Nosotros... ¿Pensás que en codominancia solo trabajamos con electroforesis nada más? Sí. O sea, morfológicamente no se ve nada. ¿Cómo se lo ve, digamos, en la realidad no se ve nada? Claro, morfológicamente, digamos. Ustedes es que a eso me refería con los distintos tipos de niveles donde pueden existir marcadores morfológicos. Qué sé yo, puede ser una proteína de cualquier cosa, pero yo el fenotipo que estoy viendo lo veo en el gel. Es imposible ver a la proteína así en vivo, así como nos vemos nosotros, porque claro, está en un nivel micro. ¿Ya? Entonces supongamos que nos dan los colores de flor, está hablando de dominancia incompleta, podría ser, pero nunca de codominancia. Porque también las flores de las abejas de Mendel también eran colores. No, pero yo digo si vamos a incompleto, a codominancia nada más. Codominancia lo vamos a ver por lo general con lo que son las corridas electroforéticas. Pero ojo, bien, profe, gracias. No quiere decir que todas las corridas electroforéticas sean todos codominantes. ¿Bien? Para ustedes, para hacerlo sencillo, lo vamos a ver así. Pero sepan también que hay marcadores moleculares que tienen dominancia completa. ¿Bien? ¿Se entiende? Pero ustedes asocien, y no porque le demos una corrida electroforética, ahí va a ser, tengan cuidado, porque puede ser también dominancia completa. ¿Bien? Y si fuera dominancia completa, ¿qué tendría que ver en la corrida electroforética? Podría decir, este es heterocigota, pero va a tener el mismo fenotipo que uno de los homocigotas, entonces ahí hay dominancia completa, pero no se mareen con eso, ¿bien? ¿Cómo se van a dar cuenta de la relación de dominancia que hay entre los alelos? Observando al individuo heterocigota, ¿bien? Y a la escala en la cual trabajan. Sepan distinguir las diferencias entre dominancia incompleta y codominancia. Si ustedes me dicen, dominancia incompleta veo color de flores y en el otro veo corrida electroforética, eso está mal. ¿Qué es lo que tengo que ver en realidad? Si los productos génicos de esos alelos se mezclan o no. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Profe, ahí puede ser, por ejemplo, que el heterocigota sea, si el dominante es negro, el pelaje negro, y el recesivo marrón, el heterocigota vendría a ser se ve manchas marrones y negras, por ejemplo, en codominante. Podría ser así, mientras ustedes, yo le estoy dando como para que lo entiendan ahora sí con colores, pero mientras el heterocigota tenga su propio fenotipo, estamos hablando ya de dominancia intermedia, dominancia incompleta. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, profe. Sí. Bien. Y sobre dominancia, ¿qué es lo que pasa? El heterocigota, cuando yo vaya a mirarlo al heterocigota, ¿qué es lo que voy a tener? El fenotipo del heterocigota va a ser superior a cualquiera de los homocigotas. ¿Bien? El heterocigota va a presentar un fenotipo superior a cualquiera de los homocigotas. Ahora lo vemos con un ejemplo y lo terminan de entender. ¿Bien? Pero este es muy importante, la superdominancia o sobredominancia, en la parte de evolución.
Bien, el heterocigota tiene una ventaja adaptativa, pero eso ya lo vamos a ver al final del cursar. Bien. ¿Puedo avanzar? Ahora a Sí, esto profe. lo terminamos de redondear con uno de los Sí, profe. ejercicios de la guía. Bueno, borro acá. Vamos a trabajar con... Este lo van a poder hacer tranquilamente, que es lo que están viendo, una corrida electroforética. Bien. Así que era de otra forma, se renota que está editada la imagen, pero lo hice para que sea más sencillo para ustedes y que lo puedan entender, porque si no se iban a confundir. Bien. Vamos a ver, no sé si lo van a poder hacer, pero quiero que nos centremos en esto. ¿Bien? Nos dice, el modo de clasificar el tipo de relación de dominancia es un tanto arbitraria, pudiendo cambiar según el nivel al que estemos observando el fenotipo. Centrando su atención en los distintos niveles de análisis fenotípicos relacionados con el gen HB, explique los diferentes tipos de relaciones de dominancia. ¿Bien? Y acá nos muestra una porción, nos dice la siguiente, es una porción de la secuencia del ADN del gen que codifica para la hemoglobina en humanos. Bien, la hemoglobina es una proteína. Bien, que transporta ¿qué cosa? Oxígeno. Los El glóbulos oxígeno. rojos, el oxígeno. Perfecto. Bien, se puede observar que la diferencia de los alelos, bien, entonces vamos a tener el gen HB, que tiene dos alelos, HBA y HBS. Y miren, quiero que vean que la diferencia entre estos alelos está dada en una sustitución de un nucleótido. Bien, acá cambió una adenina por una timina, y miren, se generó un nuevo alelo. Bien, esto ya lo van a ver bien cuando veamos mutaciones. Pero lo que queremos ahora es que nos centremos, vamos a analizar un mismo gen, que es el gen HB, y vamos a ver que en función a dónde estemos concentrando nuestra mirada, va a ser distinta la relación de dominancia. ¿Bien? Para eso les preparé esta tablita. Bien. Tenemos entonces el gen HB, y cuáles eran las formas alternativas de este gen, eran las HBA y HBS. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos genotipos son posibles si yo tengo un gen con dos alelos? 3, profe. 3, HBA, HBA, está acá, HBA, HB, HBA, HBS y HBS, HBS. ¿Bien? Acá no les dice, acá cuando me dice tipo de hemoglobina, porque cuando hacemos tipo de hemoglobina lo que se haría era la corrida electroforética que yo les había dicho. Entonces vamos a tener acá una marquita, cuando nosotros sembremos las muestras y acá otra, y tendríamos esto. Entonces, una marquita me representaría ¿qué tipo de genotipo? Perdón que esto está horrible. Sí, yo tengo mi corrida electroforética, y yo cuando haga mi corrida voy a tener distintos patrones de bandas. ¿Bien? ¿Cuáles serían los genotipos homocigotas? Los dos HBA, primeros. HBA. Están solitos, ustedes recuerden, cuando veo yo solo una única expresión, entonces, por ejemplo, este que sea HBA, HBA, y que este sea HBA, HBS, HBS sea este. Bien, entonces yo veo la expresión de esos alelos, como son homocigotas, no van a tener otro peso molecular, no van a migrar distintos. Entonces, un homocigota presenta un solo patrón, y el otro homocigota, el otro patrón de bandas, ¿bien? La otra bandita. Ahora, ¿qué pasa en el heterocigota? En el heterocigota yo veo las dos banditas. Entonces veo la expresión de esos alelos, y los productos génicos no se mezclan. Yo no estoy viendo una banda intermedia, ¿bien? Estoy viendo cada banda individualizada. Entonces, ¿qué tipo de relación de dominancia observo si yo veo el tipo de hemoglobina que la visualizo en la corrida electroforética? Codominancia. Está ahí, digamos. Tengo una relación de codominancia, ¿bien? Ahora bien, ¿qué pasa si yo me centro en la manifestación de la enfermedad? En este caso sería de la anemia falciforme, ¿bien? Los individuos que tienen genotipo HBA, HBA son sanos. Los individuos que tienen el genotipo HBA, HBS, es decir, los heterocigotas, también son sanos.
mientras que los que tienen el genotipo HBS enferman. Entonces, la relación de dominancia que hay entre ellos es de dominancia completa. ¿Por qué de dominancia completa? Porque el heterocigota, digamos, tiene una expresión de uno de los óvulos. ¿Y de qué? ¿De cuál, digamos? Cuando yo miro el heterocigota... De la, profe. Perfecto. Veo que tiene el mismo fenotipo que el homocigota dominante. Por eso, la relación de dominancia, la interacción entre los alelos de ese gen, es de dominancia completa. Miren, centré mi visión para el mismo gen, pero en distintos niveles de análisis y van cambiando las relaciones de dominancia. ¿Bien? Ahora bien, si yo me observo la forma de los glóbulos rojos, ¿qué es lo que va a pasar? Los individuos del fenotipo normal tienen los glóbulos rojos normales. Ay, supongan que eso es un circulito. ¿Bien? Son redonditos así los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que pasa en los individuos, en los otros homocigotas? Los individuos de genotipo HBS, sus glóbulos rojos tienen una formita falcada, bien así como media lunita, ¿bien? Ahora bien, cuando yo tengo el heterocigota, voy a tener los dos tipos. Voy a tener glóbulos rojos en forma de hoz, o forma falcada, y glóbulos rojos normales, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la relación de dominancia que hay entre estos? Ahí tienen el machete, pero yo lo pensaba, yo decía, ¿y por qué no es dominancia? ¿Por qué no es codominancia si tengo de los dos y no se mezclan, digamos? ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo de la concentración de oxígeno, yo voy a tener o más de uno o más de otro, entonces se me va a asemejar más a un homocigota o al otro. Por eso, cuando yo observo la fórmula de los glóbulos rojos, la relación de dominancia que hay entre los alelos del gen HB es de dominancia incompleta o dominancia intermedia. ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende? Díganme algo, si no entienden me dicen. ¿Mm? Sí se entiende. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Sí se entiende, profe. De 10. Ahora bien, vamos a pasar al caso de sobredominancia. Y vamos a ver por qué acá el heterocigota, habíamos dicho que cuando había sobredominancia, el heterocigota presentaba un fenotipo extremo o sobrepasaba a cualquiera de los dos homocigotas. ¿Bien? Vamos a ver. En lugares donde hay malaria, que es endémica, ay, no me acuerdo dónde era, creo que era en África, ¿qué es lo que pasa? Los individuos que tienen genotipo HBA, ¿qué es lo que pasa? Tienen esta forma, sus glóbulos rojos, la forma es redondita. ¿Qué es lo que pasa? El parásito que produce la malaria, ¡pum!, se los invade, los parasita esos glóbulos rojos y los destruye. Entonces los individuos de este genotipo HBA se mueren por malaria. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con los individuos del otro extremo, que son los de genotipo homocigota, los homocigotas HBS? Tienen todas formas falcadas, sus glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que les sucede? Se mueren por anemia. ¿Qué es lo que pasa a estos individuos que tienen el genotipo heterocigota? Tienen de los dos. Entonces, tener esos dos tipos de glóbulos rojos les confiere una ventaja adaptativa y les permiten que sobrevivan, no se mueren. Entonces, a eso hace referencia que tienen un fenotipo superior a cualquiera de los homocigotas. Le confiere una ventaja adaptativa. Les permite sobrevivir. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí. ¿O no se entiende? Sí, profe. ¿Mm? Sí, se entiende. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe. Sí, Emilce. Entonces, en la codominancia, la única forma de que nosotros veamos, o sea, determinemos que es codominancia es con la corrida electroforética. Ustedes en las corridas electroforéticas pueden ver la expresión individual de esos alelos. ¿Bien? Pero en el fenotipo, ¿cómo lo veríamos? Es que ustedes recuerden que el fenotipo era la expresión de un genotipo. Ahí se está expresando también, por más de que sea un nivel micro, chiquitito. Que estoy viendo una corrida y yo lo estoy visualizando. Ahí el fenotipo es esa bandita. ¿Bien?
Profe, pero si sería un individuo, ¿cómo se expresaría con color? ¿Cómo es? Es difícil saber. A ver, ver un ejemplo de codominancia así a nivel macro, ¿a eso te referís? Claro, usted, por ejemplo, ¿qué individuo No. agarra y lo pone a practicar, digamos, para hacer electroforés? Puede ser una flor o no. No, lo que pasa es que nosotros, no confundan siempre color con algo. Cuando nosotros tomamos muestras, yo lo que hago, por ejemplo, con el garbanzo, muelo la hoja. Entonces yo no veo todas hojas de garbanzo y las muelo. Pero cuando yo hago la corrida, ya saqué el ADN, hice todo, ahí veo la variabilidad. Capaz que a nivel morfológico todas las hojas son iguales, pero cuando voy a nivel de ADN, yo logro y veo las banditas. Por eso, no siempre, o sea, ustedes cuanto más a nivel micro se vayan, más variabilidad van a poder detectar. ¿Bien? No se confundan con que, ay, no lo veo así morfológicamente, no es fenotipo, no. Está expresado en las bandas, en las corridas electroforéticas. No sé si se entiende eso. Sí, profe. ¿Y hay en superdominancia hay alguna mezcla génica o no? ¿A qué te referís con mezcla génica? Con lo que nombro en dominancia incompleta y que había, digamos. Con la idea de que el heterocigota tiene un fenotipo superior. ¿Bien? Nada más, digamos. También va a tener un fenotipo distinto a cualquiera de los parentales, pero es un fenotipo superior. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, profe. Sí, profe. Sí, profe, gracias. De nada. Bien, y acá yo le había proporciones fenotípicas para un cruzamiento y les había dado un heterocigota por un heterocigota, pero ese ya lo habíamos visto. Si quieren, para practicar, hagan un heterocigota por un homocigota. Y vean cómo se van modificando. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Quiero avanzar. Profe, ahí podría volver a repetir porque usted ahí lo dice que es dominancia incompleta y no codominancia en la En forma los de glóbulos rojos. Yo Sí. había dicho que cuando tenía dominancia incompleta o dominancia intermedia, el heterocigota tenía un fenotipo intermedio entre cualquiera de los homocigotas. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? En el caso de la forma de los glóbulos rojos, va a depender de la concentración de oxígeno, que yo tenga más glóbulos rojos redonditos o más glóbulos rojos falcaditos. No es que el heterocigota tiene exactamente la mitad de glóbulos rojos así, la mitad de glóbulos rojos falcados. No. Dependiendo de la concentración de oxígeno, va a estar más para un lado o más para el otro. ¿Bien? Entonces, por eso no es una codominancia, sino que es una dominancia intermedia, un fenotipo intermedio. No sé si se Perfecto, entiende. profe, gracias. ¿Bien? De nada. Bien, ¿podemos avanzar? Sí, profe. Bien. Entonces ya habíamos hablado que había distintas causas que producían modificaciones en las proporciones fenotípicas mendelianas. Bien, yo les nombré relaciones de dominancia, vemos todo eso. Les nombré genes letales y les nombré alelismo múltiple. Me interesa que veamos bien alelismo múltiple, genes letales, y después vemos, si tenemos tiempo, volvemos con los ejercicios de esto, ¿bien? Que no les va a llevar más inconvenientes. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que ustedes centrarse es que las proporciones genotípicas van a ser siempre las mismas. Las fenotípicas van a variar dependiendo del tipo de relación de dominancia, ¿bien? Y por eso vieron que si yo esperaba para un heterocigota, por un heterocigota 3/4, 1/4, ahora no, ahora voy a tener 1/4, 1/2 y 1/4 cuando tengo codominancia o dominancia intermedia, ¿bien? Voy a tratar de avanzar con los otros dos. Si tengo tiempo, volvemos a esos ejercicios, y si no, los vemos en la consulta, le digo a la profe Mariana que los vea. ¿Bien? Bien. Defina alelismo múltiple, nos dice el ejercicio 7. Alelismo múltiple. No me acuerdo quién en una clase me había preguntado si es que podríamos tener más de un alelo para un gen. No sé si se acuerdan. Algún compañero en una clase pasada me había preguntado, porque nosotros hasta ahora, ¿qué vamos viendo? Un gen con 2 alelos, vamos viendo hasta ahora. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Pueden haber más de un alelo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Más de 2 alelos, por ejemplo? Para una característica determinada. Sí, sí, se puede. Se observa muchas veces mucha variabilidad. ¿Bien? Entonces, alelismo múltiple significa que un gen tiene más de 2
alelos. ¿Bien? Cuando yo tengo un gen que tiene más de 2 alelos, significa alelismo múltiple. ¿Bien? Por ejemplo, un gen, qué sé yo, un gen R, que tenga distintas formas alélicas, R1, R2, R3, R4. ¿Bien? Todo el conjunto de alelos de un gen se denomina, este conjunto se va a denominar serie alélica. ¿Bien? El conjunto de alelos de un gen se denomina serie alélica, y alelismo múltiple significaba que tengo más de 2 alelos para un gen determinado. Pero ¿qué es entre estos alelos se pueden dar distintas relaciones de dominancia? ¿Bien? Por ejemplo clásico, los grupos sanguíneos del sistema ABO. Voy a tener un gen determinado que tiene 3 alelos, que son IA, B y el I. ¿Bien? Un gen con 3 alelos. ¿Tengo alelismo múltiple? Sí, porque tengo más de 2 alelos para este gen. Este conjunto de alelos de un gen era lo que se denominaba serie alélica. Y les dije también que se pueden establecer distintas relaciones de dominancia entre estos alelos. ¿Bien? Entre IA e IB hay codominancia. Y si yo tengo IA domina sobre I chiquitita, y B domina sobre I chiquitita. ¿Bien? Entonces, pero un individuo diploide, ¿cuántos de estos alelos puede tener? No sé si me van siguiendo o no me van siguiendo. Estos son los grupos sanguíneos. ¿Bien? Un gen. Solamente 2. Solo 2 puede tener. Entonces, ¿cuáles son los genotipos posibles que puede haber para estos 3 alelos? Puede ser que un individuo sea IA y A, y A y B, y A y chiquitita. ¿Bien? Para IB lo mismo. IB y B. Acá, IB con IA ya lo tenemos. ¿Bien? Y puede ser IB con I chiquitita. ¿Verdad? Y también puede estar la combinación, puede ser el I con el I, que es ¿qué grupo sanguíneo es? El 0. El universal. ¿Bien? Entonces, ahora veamos, estos son los genotipos. Veamos qué genotipos nos producen. Cuando yo tengo un genotipo IA-IA, voy a tener un grupo sanguíneo A. ¿Bien? Cuando tengo un genotipo IA y B, miro, es heterocigota, y yo había dicho que es codominancia, o sea que tiene su fenotipo particular, no es igual a ninguno de los homocigotas, entonces este va a ser el grupo sanguíneo AB. ¿Bien? Si el individuo tiene un genotipo IA y chiquitita, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fenotipo va a tener el individuo? ¿Qué grupo sanguíneo? Si IA domina sobre I chiquitita. El A, dominante A. El A. Recuerden que A domina sobre I chiquitita. ¿Bien? De la misma manera, si tengo individuos de genotipo IB y B, ¿qué grupo sanguíneo van a tener? B. Grupo sanguíneo B. Y si tienen un genotipo IB y chiquitita, ¿qué grupo sanguíneo van a tener? B también. Y chiquitita. B, perdón. ¿Bien? Entonces a eso hace referencia al alelismo múltiple. Cuando tengo más de un alelo, más de 2 alelos, perdón, para un gen determinado. Pero ustedes recuerden que un individuo diploide solo puede tener 2. 2 de esos alelos. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí, yo me di cuenta que soy heterocigota. Yo soy grupo sanguíneo A, pero soy heterocigota. ¿Por qué? Porque mi hija es grupo sanguíneo B. Mi esposo es grupo sanguíneo B. Entonces, si hubiera sido, me di cuenta de eso. ¿Bien? Yo soy grupo sanguíneo A y mi hija es B. Mi esposo es B. ¿Bien? Son distintas relaciones. No sé si hay alguna duda respecto a esto, pero me interesa que les quede claro que alelismo múltiple es cuando tengo más de 2 formas.
¿De qué depende de que sea negativo? Ese es el sistema, el factor RH, que es otra cosa. Y ahí la relación de dominancia creo que es de dominancia completa entre los alelos de ese gen, pero es otro sistema, ¿bien? Si trabajamos con este gen, con este sistema, vemos solo estos alelos, ¿bien? Ahí ya trabajas con otro gen, Camila, ¿bien? Pero se entendió a qué hace referencia alelismo múltiple, serie alélica, y que se pueden establecer distintas relaciones de dominancia entre estos alelos. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el ejercicio que tenían de este tema. Bien. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien lo puede leer? A este ejercicio, el ejercicio 8. Yo, profe. Bien. El color del plumaje de los patos silvestres depende de una serie de 3 alelos, MR, para el patrón en silvestre restringido, M para silvestre y M chiquita para silvestre oscuro. La jerarquía de dominancia es MR mayor a M y mayor a M chiquita. Perfecto. Determine las proporciones genotípicas y fenotípicas esperadas en las siguientes cruzas. Y bueno, ya está. Bien. Muchísimas gracias, Karen. Consejo. Bien. Ustedes, cuando estén en el parcial, no les vamos a decir, ay, este es alelismo múltiple, ay, esto es epistasis, ay, esto es otro. Acá yo, ¿por qué me doy cuenta que es alelismo múltiple? Al toque, así, me doy cuenta. Siempre saco información de los enunciados. ¿Qué es lo que Porque pasa? Hay más de 2 alelos. Hay más de acá me dice una serie de 3 alelos, color de plumaje de los patos. Bien. Y les dice, bueno, les da las distintas características. Entonces yo ya sé que estoy trabajando con alelismo múltiple. Es un gen MR que tiene 3 alternativas, que son, el gen M, supongo que es. MR, que da el patrón silvestre restringido, M para silvestre, este es restringido, silvestre, y el M chiquita para oscuro. ¿Bien? Profe, ¿hay referencia con restringido? Es un tipo de plumaje, no le presten atención, no sé a qué la verdad no sé a qué hará referencia. Alguien que estudie aves y vea a qué se referencia con el plumaje restringido, la verdad que desconozco. ¿Bien? Profe, una consulta. ¿Ahí MR sería como subíndice R o solamente las dos de la misma letra? Es que justamente cuando tengo series alélicas puedo tener distinta nomenclatura y acá, gracias porque quería hacerles referencia. MR, así se llama el alelo. Acá me está diciendo que MR es el alelo. ¿Ya? Perfecto. Ese es el alelo. Perfecto. No se confundan que hay otro gen, porque se llama María Hermoso. Acá me está diciendo es un alelo que hay. Y me da la relación de dominancia que hay entre estos alelos. ¿Bien? Bien. Yo les voy a hacer solo, a ver, ¿cuál le voy a hacer yo? Le voy a hacer el segundo. ¿Bien? Recomendación, trabajen con el cuadrado de Punnett en estos casos. Cuando tengo un gen y para no confundirme y para hacerlo bien, trabajo con el cuadrado de Punnett. El ejercicio 2 me dice MR por MRM. ¿Bien? ¿Cuántos tipos de gametas va a producir el primer individuo? Una sola, profe. Una sola, que es esta, MR. ¿Bien? Y este va a producir 2 tipos de gametas. ¿Bien? Y, entonces hago mi cuadrito de Punnett. Si quieren lo hacen sin el cuadrito, pero yo para que no confundirse, porque más que tengo alelos, tengo nombres, tengo un montón de cosas que acá ya me Profe. El primero es todo. ¿Sí? Supongamos que tenemos esa jerarquía, digamos, entre los alelos. Ahí sí o sí inferimos de que MR tiene, digamos, dominancia sobre M minúscula. Sí, porque está por delante de M chiquitita. ¿Bien? Este domina sobre este y domina sobre este también. ¿Sí? MR, este es un medio y este es un medio. Entonces, las proporciones genotípicas que yo hoy voy a observar en la descendencia, ¿cómo son?
un medio MR y un medio MR chiquita, ¿bien? Y proporciones fenotípicas, ustedes siempre acuérdense de escribir proporciones. ¿Sería 100% restringido? Perfecto. Un medio, ustedes pongan bien. Y proporciones fenotípicas, 100% restringido. ¿Entienden cómo se trabaja cuando tengo alelos múltiples? ¿O no? ¿Alguna duda respecto a esto? Y ustedes, por ejemplo, acá cuando hagan este cruzamiento MRM mayúscula por MM, siempre tengan en cuenta, copien todos los genotipos y en función a las relaciones de dominancia que haya, vayan poniendo cuál es el fenotipo que van a tener. ¿Bien? A eso tienen que prestar atención en este tipo de ejercicio. ¿Alguna duda respecto a esto? Sin miedo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna duda? Me dicen. Profe, ¿cómo dijo hace ratito? La última frase que mencionó. Que tengan, o sea, que tengan cuidado cuando hagan este tipo de cruzamientos, de copiar bien los genotipos que les une y que observen cuál es la relación de dominancia que hay entre los alelos para ver cuáles son las proporciones fenotípicas. Bien, gracias. De nada. Bien. ¿Podemos avanzar entonces? ¿O no? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay genes letales. ¿Ya? Ah, bien. Acá veamos. Nos dice, el siguiente es un patrón, a ver cómo estoy de tiempo. Bueno, 5 minutitos. Me dice, el siguiente patrón de bandas de un marcador molecular codominante, acá ya me está dando todas las características del marcador, analizando distintos individuos de una población de tomate árbol 2N de las yungas. ¿Cuántos alelos pudo detectar en este locus, en este grupo de individuos analizados? Identifique los individuos homocigotas y heterocigotas. ¿Bien? ¿Cuántos alelos hay? ¿O a qué me tengo, cuando tengo corridas, qué tengo que observar para darme cuenta que son alelos o que no son alelos? ¿Qué habíamos dicho que eran las banditas? La diferente posición de las bandas, profe. Esas diferentes posiciones de las bandas, ¿qué son? Son heterocigotas las que tienen 2 rayitas y homocigotas las que tienen una sola. Perfecto, porque hay relación de codominancia. Pero si acá me preguntan cuántos alelos hay, ¿cuántos alelos hay? ¿Qué tengo que hacer para saber cuántos alelos hay? ¿Qué les parece a ustedes? Cada bandita es la expresión de un alelo determinado. Entonces, ¿qué tendría que hacer para saber cuántos alelos hay acá? Contar las bandas. Contarlos, profe. Contar las bandas. ¿Cuántas bandas cuentan ustedes? Acá tengo 1, 2, 3. Yo conté unas cuantas, pero quiero ver si coincido con 27, profe. 7 dice Juan. ¿Quién dice otro? No, 27. 27 también. No, pero ojo, ¿no? Ustedes, para contar las banditas, o sea, esto es un alelo, este es el mismo alelo, ¿bien? Este es un mismo alelo. En función a la altura que estén es un alelo. Acá tengo un alelo, acá tengo otro alelo, y acá tengo otro. Si lo cuentan así, ¿cuántos alelos tenemos? 8 puede ser. Yo cuento 9. No sé. Hay que estar con una regla para ver. Con una reglita lo hacen bien. Hay mucho alelo, hay alelismo múltiple y hay varios. Y puedo identificar individuos homocigotas y heterocigotas. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ver cómo contamos. Los individuos yo lo tengo que ver así. Acá yo siembro las muestritas. No sé si ven el cosito del borrador. Yo a las muestras las siembro así, en estas partes. Bien, hay como unas cubitas. Las voy sembrando ahí. Entonces, este individuo, ¿cómo será? ¿Homocigota o heterocigota? Heterocigota. Heterocigota. Este es heterocigota. Este homocigota. Heterocigota. ¿Bien? Después, con la reglita se fijan cuántos alelos hay. Pero Parecen 9. Yo cuento 9, pero no sé. Pero yo lo que quiero que observen, que acá hay no sé cuántos individuos analizados de una población y pudieron detectar 9 tipos de alelos. ¿Bien? Y de esos 9 alelos se van formando distintos genotipos. Cada individuo tiene su genotipo. Algunos son homocigotas, otros heterocigotas. Pero vean que hay 9 alelos, pero un individuo solo puede tener 2 de esos alelos.
¿Bien? Porque es diploide, acá el tomate árbol les dice diploide. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, vamos a pasar al otro ejercicio, que nos dice que definamos genes letales. Bien, los genes letales son aquellos que causan la muerte de su portador en las etapas tempranas del desarrollo. ¿Bien? Genes letales, entonces, son genes que producen la muerte del portador en etapas tempranas del desarrollo. ¿Sí? Genes letales. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un ejercicio para visualizar esto y para ver por qué lo vemos como extensión del análisis mendeliano, por qué se me modifican esas proporciones fenotípicas. Acá cuando yo trabajaba con alelismo múltiple, ¿por qué se me modifican las proporciones? Porque Mendel trabajó con un gen con 2 alelos. Pero Y ahora estamos disculpe, ¿cómo viendo dijo que los genes letales son genes que producen la muerte del portador y qué más? en etapas tempranas del desarrollo. ¿Bien? Perfecto, Y gracias. que producen modificaciones de las proporciones que yo esperaría y por eso lo estoy estudiando en este práctico. ¿Bien? Lo mismo que, o sea, Mendel trabajó con un gen con 2 alelos y acá estamos viendo que en la realidad para un gen pueden existir muchísimos alelos. ¿Bien? Volvemos con genes letales. Ahora vamos a hacer un ejercicio para visualizar esto. Nos dice, en ratones existe una serie alélica para la determinación del pelaje. Bueno, estos genes letales por lo general son pleiotrópicos. ¿Qué significa que sean pleiotrópicos? Que codifican para más de un carácter. ¿Bien? Bueno, pero eso es un dato así. Dice, en ratones existe una serie alélica para la determinación del color del pelaje. ¿Bien? Color del pelaje. ¿Bien? Son 3 alelos. D mayúscula, que da color completo. D minúscula, que da color diluido. Manuel, no sé a qué se referencia color diluido. No sé por qué le ponen esos nombres a los colores de los pelajes. Bien. Y DL, que es letal en homocigosis. Entonces acá, aparte de tener un gen letal, ¿tengo alelismo múltiple? Sí. Tengo más de 2 alelos, tengo alelismo múltiple, y entre ellos hay una relación de dominancia entre estos alelos. ¿Bien? Nos dice, un ratón de color completo portador del gen letal. ¿Cómo será el genotipo de ese ratón? Heterocigota. Es heterocigota, pero ¿para cuáles genes? ¿Para cuáles alelos? Porque tenemos 3 alelos. ¿Cómo? Tiene el gen letal, o sea, tiene el alelo que produce la letalidad, ¿y qué otro alelo tiene? De grande. Y de grande, ¿bien? Y dice, es apareado por un individuo de color diluido, también portador del gen letal. Entonces, ¿cómo es el genotipo del otro? De chico, de L. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Siempre para no perderme. Este es mi consejo. Si quieren, no lo hacen con el cuadrado de Punnett, pero yo lo prefiero hacer así para no perderme. Bien. Este va a producir 2 tipos de gameta. Bien. De él. Bien. Y el otro individuo va a producir también 2 tipos de gametas. ¿Sí? Ahora veo la descendencia. ¿Qué descendencia observo? Un medio por un medio es un cuarto de genotipo D mayúscula D. Un medio por un medio, un cuarto de genotipo D mayúscula DL. Un medio por un medio también es un cuarto de genotipo DL, D. Y acá, ¿qué voy a tener? ¿Un cuarto de qué genotipo? Del letal. El letal. Del letal. Estas son las proporciones genotípicas. Ahora bien, cuando yo vaya a ver las proporciones fenotípicas, ¿qué me va a pasar? El 1 no aparece, el cuarto ese no aparece. Este está muerto, todo el pobrecito de estos ratones están muertos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo las proporciones fenotípicas, ¿qué voy a observar? Voy a observar que un tercio tiene, a ver, bien,
Las proporciones, por un lado, genotípicas, que yo voy a ver en la descendencia, van a ser un tercio, a ver, un tercio, D, L y D, L. Y fenotípicamente, ¿qué voy a observar yo? Fenotípicas. D y D domina sobre D chiquita y D domina sobre DL, entonces voy a tener 2 tercios que van a ser como de color completo y 1 tercio de color diluido. Y ustedes me deben estar preguntando, ¿por qué 2 tercios? ¿Por qué 1 tercio? Porque miren, yo antes estaba trabajando con un todo que estaba dividido en cuartos, ¿verdad? Pero al eliminar esto, al morirse estos individuos, miren, me quedó dividido en 3. Entonces, 1 tercio, 1 tercio y 1 tercio. Y por eso se me modifican de esta manera las proporciones fenotípicas. ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Se entiende. ¿Bien? Se entiende. Mi consejo es que lo hagan así con el cuadradito para no confundirse con... Porque por ahí hay algunos que van uniendo las gametas entre sí, pero ahí es más fácil confundirse. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a esto? Hoy entonces, en el práctico de hoy, vimos cómo se iban modificando las proporciones fenotípicas que yo esperaba para, según las leyes de Mendel, y vimos por relaciones de dominancia, distintas a la dominancia completa, vimos cuando hay alelismos múltiples y cuando hay genes letales. No sé si quieren que hagamos algún ejercicio de relaciones de dominancia. ¿Bien? ¿O quieren parar acá? Ustedes me dicen. Porque nos faltaría ver estos ejercicios. Este, por ejemplo. No sé si quieren que veamos este. Sí, lo revisamos, profe. Ya se me han ido 10 fácil, porque eran 90 y pico, ahora son 84. Vuelvo a tomar asistencia para ver quiénes están y quiénes no. A ver, hagamos este, ¿les parece? Para ver cómo lo planteamos, cómo tienen que trabajar. ¿Bien? Bueno, dice, la siguiente es una corrida electroforética en la que se visualiza el patrón de bandas de un marcador molecular codominante. Ya le está diciendo de entrada que es un marcador molecular codominante del tomate árbol. Se ha identificado el locus de este marcador en el cromosoma 6. O sea que si ustedes ven un cariotipo del tomate árbol, este está ubicado en el cromosoma 6. ¿Bien? ¿Qué patrón y en qué proporciones esperaría encontrar si se cruzara en repetidas oportunidades el individuo 4 con el individuo 9? ¿Bien? Individuo 4, este es el individuo 4, acá lo voy a marcar con rojo. Recuerden que esta es una sola bandita. Por el individuo 9, esta es la otra bandita. ¿Bien? Nos dice que es un marcador molecular codominante. ¿Cuántos alelos vemos para este marcador? No se confundan con esto, Dos, ¿no? profe. Esto es algo que nosotros se siembra, es un marcador de peso molecular. Te sirve para decir, esta bandita está a esta distancia y esta otra está a esta distancia. No se confundan con que eso son alelos. Es un marcador de peso. Lo usamos como para tener un testigo y ver a qué altura están nuestras bandas. Bien, entonces era el 4 por el 9. Este gen tiene 2 alelos. ¿Qué letra le vamos a poner? La A, profe. La A. A1 y A2. Entonces ahora, ¿cómo será el genotipo del individuo 4? A1, A1. A1, A1. Bien, entonces A1 va a ser la bandita que está más arriba y A2 la que está más abajo. Bien, entonces el individuo 4 va a tener un genotipo A1, A1. ¿Y el individuo 9 qué genotipo tiene? A1, A2. A1, A2. ¿No? A2. Bien, fíjense la nomenclatura, ¿no? Como es codominancia, no estoy con A grande a chiquita. ¿Bien? ¿Qué espero obtener en esta descendencia yo, que haga? El cruzamiento de estos individuos. ¿Un medio? ¿Un medio? ¿De qué tipo? Un medio y un medio sería. Sí, un Uno medio a de uno, 1 y y medio un de medio 1 a 2. A1, A2. ¿Bien? Entonces nos dice, acá están las proporciones, un medio, pero nos pide el patrón. Entonces, si yo tengo que hacer el patrón de bandas, lo voy a borrar.
Si tengo que hacer el patrón de bandas, este individuo, ¿qué patrón de bandas tendría este? El que corresponde al alelo A1, ¿verdad? Entonces acá, pues, si quieren, ponemos A1, A1. Profe, ¿y siempre va el 1 arriba que, o sea, asciende más en la banda que el 2? ¿O es aleatorio, lo tomamos? Es arbitrario de cómo vos lo querés nombrar tus alelos. Depende de cómo los lees. A mí me pasaba que yo los leo así de arriba a abajo y tenía un compañero que los leía de abajo a arriba, entonces nos hacíamos un lío porque teníamos distintas nomenclaturas. Depende del análisis, de cómo lo hace cada uno. ¿Bien? Y ahora bien, ¿qué patrón de bandas tiene el A1 a 2? ¿Dos bandas? Dos bandas. Tiene las dos porque es heterocigota. ¿Bien? A1, A2. ¿Bien? ¿Se entendió cómo se tendría que trabajar en estos casos? Sí, profe. ¿Alguna duda respecto a este? Quiero que planteemos el otro, aunque más no sea. Vamos a borrar. A ver, quiero ver qué vimos y qué no vimos. Este tranquilamente lo pueden ver ustedes en una pavada, digamos. Si lo hicieron, bien. ¿Quién se anima a leerlo a este? Yo lo leo, profe. Bueno. Usted como ingeniero de recursos naturales le han encargado un estudio de variabilidad relacionada con un género autóctono del Parque Nacional El Rey. Ir al campo usted observa al ir al campo usted observa individuos con flores de 3 colores diferentes. A priori podría suponer que se trata de 3 especies distintas, pero para profundizar el estudio antes de hacer un informe decide realizar un análisis genético del carácter. Para ello cruza 2 plantas de flores color naranja y obtiene una descendencia formada por 30 plantas de flores rojas, 60 de flores naranja y 30 de flores amarillas. ¿Qué descendencia se obtendrá al cruzar las plantas de flores naranja obtenidas con las de flores rojas? Explique sus resultados. ¿Y qué descendencia espera al cruzar plantas de flores rojas por plantas de flores amarillas? Razone sus respuestas. Bien. Leemos el enunciado. Lo primero que identificamos es el carácter que se está analizando, que son el color de las flores. Bien, y nos dice que tienen 3 colores diferentes, rojas, naranjas o amarillas. Bien, no se sabe si está controlado por uno o 2 genes, pero entonces para hacer un análisis genético hago cruzamientos. Bien, nos dice que cuando cruzas flores naranjas por naranjas, ¿qué segregación observo? Observa 30 que son rojas, 60 que son naranjas, y 30 que son amarillas. ¿A qué proporción se asemejan estos resultados? 30, 60, 30. ¿A qué segregación? Un medio, un cuarto. Un cuarto, un medio, un cuarto, un medio, un cuarto. ¿Bien? ¿Y eso qué pasaba? ¿Cuándo obtenía yo esa segregación? Cuando era una heterocigota. Heterocigota por heterocigota, bien, pero cuando había ¿qué tipo de relación de dominancia? Incompleta. Bien, este es un tipo de relación de dominancia incompleta. Lo voy a poner, para no densear con la A, poner N1, N2, N1, N2. Entonces yo obtenía, o sea, al tener dominancia incompleta se me modificaban las proporciones fenotípicas que esperaba cuando cruzaba un heterocigota por heterocigota cuando tenía dominancia completa. Se me modifica ese 3/4 es un cuarto, y ahora tengo un cuarto, un medio y un cuarto. Bien, de flores rojas, que van a ser uno de los homocigotas, naranjas y amarillas. Bien. Les dice, ¿qué descendencia se obtendrá al cruzar las plantas de flores naranjas obtenidas, o sea, estas naranjas, que sabemos que son las heterocigotas, con las de flores rojas? Dice, naranja por rojo. Habíamos dicho que naranja era el heterocigota y rojo, arbitrariamente yo le puse N1 al rojo, podría ser tranquilamente el otro. ¿Bien? ¿Qué descendencia voy a esperar obtener? Ahí sería N1 por N1 por N2 por N2, ¿no? Si eras... no, perdón, está bien. Es naranja. Un medio y un medio. Un medio y medio. Un medio y un medio. Para genotípicas tengo un medio de N1, N2, un medio de N1, N1, y para fenotípicas voy a tener la mitad que va a ser naranja
naranja, ya estoy escribiendo cualquier cosa, y la mitad que va a ser roja. ¿Ya? Y nos dice, ¿qué descendencia espera al cruzar flores rojas por plantas de flores amarillas? Rojos y amarillos habíamos dicho que eran los homocigotas, entonces si tengo rojo Todas naranjas serían, profe. por amarillo, voy a tener todo naranja. ¿Bien? Ahí es porque ocurre esa mezcla génica, ¿no? Te dijo, la incompleta. Sí, o sea, como es un fenotipo intermedio, estos alelos se expresan, porque por ahí queda la confusión de que en codominancia se expresan los alelos y cuando hay dominancia incompleta no. No, también se están expresando, pero esos productos génicos se mezclaron. ¿Bien? ¿Se entiende? Por favor, Sí, profe. pongan de nuevo Sí, su profe. presente, porque se fueron 10 alumnos, así que ponen presente en el chat. ¿Bien? Profe, entonces en este caso sabemos que es dominancia incompleta por los que nos dice el enunciado. Porque si no nos Siempre- diría el color, sería completa, ¿que no? O sea, si analizamos solo los genes. A ver, no, es que hay veces que no te va a decir, el enunciado no te va a decir, ay, esto es, acá te está diciéndolo, pero ponele, ¿no? Si vos, cuando cruzabas las de flores naranjas, a ver, vos a la relación de dominancia la tenés que identificar cuando observás el heterocigota. Acá estás viendo que tenés 3 fenotipos, un gen con 3 alelos, y que el heterocigota tiene un fenotipo intermedio. Acá te lo está diciendo, pero qué sé yo, siempre te vamos a dar. ¿Tiene tanta descendencia o siempre va a haber un dato que te va a ayudar a vos a determinar el tipo de relación de dominancia del cual estemos hablando? ¿Se entiende, Milce? Sí, sí, ¿Bien? sí, ahora sí. Bien. Bueno, ¿hay alguna duda? Ya terminaríamos la clase. No sé si el miércoles tienen con la profe Mariana o conmigo. El viernes que viene tienen con la profe Viviana, genes ligados al sexo. Ya les voy a comunicar cuando les hago el autodiagnóstico para que lo practiquen, para que vean más o menos que son ejercicios parecidos a los que ven en el parcial, para que vean cómo son. ¿Bien? Profe, ¿cuántos TPs entran para el parcial? Para el Creo que entra primero. hasta mutaciones. Creo que entra hasta mutaciones. Yo le voy a preguntar ¿Y bien a qué la profe. TPs es? 8, 9 creo que es. No recuerdo bien los números. A ver, este es el 5, el 6, 7, creo que hasta el 8. Ya le pregunto bien a la profe. Lo que pasa es que con esto tenemos esa semana del estudiante que no tenemos clase, entonces estamos ahí viendo. Pero se me hace que, por ejemplo, el lunes después de la semana del estudiante le hago el diagnóstico, ¿bien? Bueno, si todos pusieron ya su presente, ahora ya guardo el chat. No sé si tienen alguna duda, si no nos despedimos. ¿Bien? Creo que hace mucho calor, sí. Sí, miren yo como estoy roja, tomate. Ahora vayan a descansar un poco. Nos pero vemos, después se profe, ponen- gracias. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe. Ya, profe. Chao, profe, buen fin de, hasta luego. Profe. Descansen. Y después estudien. Y aprovechen las consultas, ¿bien? No se queden con dudas. Nos vemos. Chao, profe. Chao, que estén bien. De nada, gracias.